aquí lo importante es la comunicación y el permanente con el paciente. Así es, doctor. Para saber hacia dónde evoluciona y en función de su sintomatología, aplicar el medicamento necesario para ese paciente. Presentamos la entrevista del día. Muy bien, continuamos aquí en Radio Fuego 106.5. Seguimos con la entrevista del día. Tengo el gusto de tener pues a un médico de la ciudad capital, el doctor Enrique Yerovi, que es un otorrinolaringólogo, un profesional independiente en el sector de atención sanitaria y hospitalaria de Quito. Doctor Yerovi, gracias por estar acá con nosotros. Un gustazo poder tenerlo. Cuénteme, por favor, cómo estamos viviendo la situación en la ciudad capital en relación al COVID. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. En realidad, pues como todos conocen, la situación acá en la Quito es bastante compleja, ¿no? Pues todos sabemos lo que tenemos entre manos desde hace ya 3 meses, un virus sumamente agresivo, algo totalmente diferente a lo que habíamos conocido antes, ¿no es cierto? Está matando gente. Y en la ciudad, pues ha habido un incremento en los últimos días después de haber pasado de semáforo rojo a semáforo amarillo. Claro, ahora se habla de que se va a pasar nuevamente a semáforo en rojo. ¿Fue tan fuerte la situación en Quito que han tenido que otra vez pensar en tener el reclutamiento absoluto, el aislamiento total? Bueno, en este sentido hay diferentes criterios y opiniones, ¿no es cierto? Y yo aspiraría a que prime por sobre todas las cosas el criterio técnico médico, ¿no es cierto? Que se aparten cuestiones políticas. Hay a la cabeza el alcalde de Quito que insiste en que volvamos a semáforo rojo. Podría tener razón en razón de que nuestros hospitales están saturados, las terapias intensivas están saturadas. Por el otro lado, pues hay quienes opinan que no es necesario, que están en condiciones de aguantar, si cabe el término, esta nueva embestida de los contagios, ¿verdad? Y pues entre los dos criterios, entre las dos opiniones, habrá que encontrar el equilibrio y tomar la decisión más aceptada por el bien de todos. Doctor, usted que es otorrino, ¿qué se está viendo en Quito en relación a manifestaciones del coronavirus? ¿Cómo se está manifestando el virus en la ciudad capital y las personas? Bueno, yo no creo que haya mayor diferencia en lo que se está viendo prácticamente en todo el mundo, ¿no es cierto? Es una enfermedad producida por este virus, conocido hasta ahora diferente a todo, en donde van desde pacientes que pueden no haberse enterado nunca de que tuvieron una enfermedad, ¿verdad? Pacientes que tienen síntomas más o menos leves, moderados, severos, y pacientes que se están muriendo, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber estar atento a qué nos enfrentamos y con cada paciente, pues, darle el tratamiento justo, el necesario. Aquí no hay ninguna etiqueta ni ningún protocolo que pueda ajustarse a todos los pacientes. Ahora, pero usted trata a personas que lo llaman, que obviamente han salido positivos de coronavirus, ¿usted los trata como que fuera una gripe? Bueno, el tratamiento de los pacientes con este virus es muy diverso en función de la sintomatología que presenten. Como digo, habrá pacientes que no necesiten más que un analgésico antitérmico, un antiinflamatorio, y con eso van a superar el problema. Pacientes con problemas un poco más serios ya van a necesitar posiblemente terapia con corticoides, inclusive terapia con antiagregantes plaquetarios, ¿verdad? Y así, si las cosas son aún más serias, el paciente ya podrá requerir tratamiento bajo régimen hospitalario para poder administrar medicamentos que requieren de ese régimen para administración, digamos, de medicación endovenosa o de un control mucho más cercano a la expectativa de una evolución que puede ir a cualquiera de los dos lados, ¿verdad? O sea que usted sí recomendaría digamos que
que el aparato respiratorio no esté inflamado de ninguna manera. Si es necesario, pues en algún momento de alguna afección, usted daría antihistamínico, usted daría desinflamatorio, pues inclusive antes de que se pueda confirmar cualquier eventualidad de COVID. Bien, como decía, aquí lo importante es la comunicación y el permanente con el paciente Así es, doctor. para saber hacia dónde evoluciona y en función de su sintomatología aplicar el medicamento necesario para ese paciente. Como todos sabemos, los virus no tienen ningún tratamiento específico y menos este, ¿verdad? Todos los tratamientos que se han hecho y se están haciendo hasta ahora, en cierta forma, vienen a ser experimentales y aquí ha funcionado la prueba-error, ¿verdad? Al inicio, pregonaba, por ejemplo, el uso de la hidrocloroquina o hidroxicloroquina, que aparentemente daba buenos resultados. En la actualidad prácticamente se lo ha desechado porque da más problemas, ¿verdad? Y así hay una serie de tratamientos que se están haciendo, unos con resultados inciertos, otros con resultados prometedores, ¿no es cierto? Pero, en definitiva, yo diría que la comunidad científica, no aquí, sino en el mundo, está en un proceso acelerado de buscar los medicamentos más efectivos frente a este problema, actuando básicamente sobre los mecanismos fisiopatológicos que se producen por la presencia del virus, ¿no es cierto? Que como digo, puede pasar hasta desapercibido, pero en general lo que produce es reacciones inflamatorias en cualquier parte del organismo. Reacciones inflamatorias que producen un proceso a nivel endotelial del sistema vascular, produciendo ahí, ¿no es cierto?, la formación de trombos que van a dar lugar más tarde a las trombosis pulmonar, la embolia pulmonar, ¿no es Así cierto?, es. que termina en muchos casos matando al paciente. Doctor, usted tiene que conocer perfectamente, obviamente, a la dexametasona, porque Por tiene que haberla supuesto. aplicado algunas veces como desinflamatorio, como corticoide, en pacientes que tenían problemas de laringe, también asmáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, ¿Cómo, sí. cómo le parece esta nueva implementación de este medicamento tan antiguo y tan barato también para el virus, para las consecuencias del virus? Bien, la prednisona como tal tiene una potente acción antiinflamatoria y como tal es que se utiliza en los pacientes. Pacientes que presentan síntomas ya de un proceso inflamatorio en su organismo, está indicado el uso de corticoides, en este caso la prednisona, que como Así usted es. es tal vez de los más antiguos y de los más baratos, efectivamente, y hay que utilizarlo en un momento determinado. Y usted sí sería, o sea, sería partidario de que eso se siga utilizando sin ningún problema. Sí, se puede utilizar, pero siempre hay que tener en cuenta los efectos secundarios que pueden tener los corticoides. Pero depende de la cantidad de tiempo que se utilice, doctor. Efectivamente, efectivamente. No debemos olvidar que los corticoides, por ejemplo, tienen una acción de agresión a la mucosa gástrica. Tenemos que proteger el estómago. Total. Y como usted bien lo dice, pues con el uso adecuado, en dosis adecuadas y por poco tiempo, generalmente no son ningún problema. Ok. Doctor, ¿qué políticas de salud se están tomando en Quito para poder frenar el desarrollo del virus en la capital? Sabiendo que la cantidad de respiradores nunca va a ser suficiente si llegas ya a terapia intensiva. Pero lo importante acá del virus, que es lo que pasó en Guayaquil, y lo que se detectó, y como pudieron luchar contra el virus exitosamente, fue atender a los pacientes en las primeras etapas sin permitir que ellos evolucionen a tener que acabar con un respirador, que a veces no se sabía si era finalmente bueno o malo. Bien, efectivamente, yo diría que el pilar fundamental de las políticas de salud es la prevención, ¿verdad?
O por lo menos atajar al virus en sus primeras instancias, ya si no se puede prevenir, porque es un virus que no conocemos cómo efectivamente prevenirlo, más del lavado de manos de distanciamiento social, ¿no? Exactamente. Lo ideal sería poder atender a todos los pacientes en sus inicios, ¿verdad? Así es. Pero, como decía, hay pacientes que ni llegan a enterarse del problema, sin embargo ya están contagiando a otras personas. Claro. Y contagiando a personas adultas mayores, que somos, me incluyo, no, Claro, claro. vulnerables, los más Exacto. vulnerables. Entonces, aquí pienso que es importante la educación en salud a toda la población. Enseñar a la población a cómo protegerse primero desde el punto de vista físico, después cómo protegerse, cómo mejorar su estado inmunitario. Así es. En base a una alimentación sana, en base a actividad física que ayuda muchísimo, es decir, medidas que conlleven a mejorar el sistema inmunitario del paciente. Es encima, en definitiva, quién es la primera, presenta la primera batalla frente al virus. Así es, esa es la primera batalla que hay que librar. Exactamente. Luego, pues, políticas de salud. Entiendo que el Ministerio de Salud, a todo nivel, está haciendo grandes esfuerzos para poder satisfacer la demanda, que por veces rebasa la oferta de servicios. Sabemos que la mayoría de los hospitales están prácticamente saturados en sus urgencias y en sus terapias intensivas. Y eso puede llevar en un momento determinado a la necesidad de volver al semáforo rojo con mayores restricciones. Ojalá que no pase, doctor. Esperemos Un que beso no. para usted y para todo Quito, como siempre, todo nuestro cariño, la ciudad capital. Extraño ir cada mes cuando iba yo a disfrutar de esa ciudad tan cosmopolita como es Quito, tan bella, con sus volcanes alrededor, que uno puede disfrutar cuando llega tempranito, pues desde el avión. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Un Gracias abrazo a para usted, usted. Mariela. Si usted me lo permite, yo quisiera por su medio, que es Sí, muy claro. en la ciudad de Guayaquil, ¿no es cierto? Presentar un saludo especial y un abrazo fraterno. Yo hice mi práctica profesional hace algunos años allá en Guayaquil, porque fui oficial de la Fuerza Aérea, mucho honro, ¿no es cierto? Hice muy buenos amigos. Mis amigos otorrinos, un abrazo fraterno, repito. Igual guardo muchos buenos recuerdos de Guayaquil. Aquí hay también muy buenos otorrinolaringólogos en Guayaquil Así es. y de mucho prestigio. Gracias, doctor. Así es. Un abrazo para usted. Igualmente, Un Mariela, abrazo gracias a también usted. para todo Quito. Un beso. Muy Y gentil. yo con Igual esto hacia me los despido, amigos chicos. guayaquileños. Muchas gracias, doctor. Yo con esto me despido. Obviamente también estamos ahora muy interesados en este programa en poder tener pues galenos quiteños, porque es importante saber qué está pasando en la ciudad capital, qué está pasando, qué está ocurriendo, y de que de alguna manera seguir el rastro, seguir el paso de todo lo que están viviendo nuestros hermanos quiteños. Gracias, Mariela. Hemos presentado la entrevista del día.